bienvenidos a este Open Innovation Madrid Norte Forum, que han tenido la amabilidad de pedirme que presente, que dé la bienvenida junto con Gemma Sanz, doña Gemma Sanz. Hoy tenemos un tema de enorme interés, como es, digamos, la innovación en todo el ámbito tecnológico, en todo el ámbito de la industria aeronáutica. Industria que juega un papel muy importante en España y en el que España, a su vez, juega en la Liga, en la Champions League europea, puesto que es un país líder junto con otros en el ámbito del desarrollo de tecnología en este sector. Evidentemente, esto además confluye en este momento no solo con la pandemia COVID, que hace que tengamos que hacer este foro de forma exclusivamente online, sino que además coincide con lo que son lo que está articulándose, ¿no? Como el plan de recuperación, transformación y resiliencia que los diferentes ministerios articularán en forma de proyectos, ¿no? Y que ya está ya está en marcha, ¿no? Está puesto en marcha. Entonces, digamos, confluyendo todos esos factores, nos parecía que reflexionar sobre innovación, tecnología, generación de conocimiento en el ámbito Madrid Norte, también desde la aportación que la universidad puede hacer como ámbito de generación de conocimiento disruptivo, pues nos parecía particularmente relevante. Hoy tenemos conmigo para dar la bienvenida también a doña Gemma Sanz, que es la responsable de Desarrollo de Negocio y Relaciones Institucionales de Madrid Network. Ahora le daré paso. Y luego ella presentará a su vez a nuestro ponente de hoy, don Alfredo Martínez Menéndez, que es responsable de Financiación Pública y Soporte de Negocio de la Dirección de Relaciones Institucionales de Airbus en España, para dar paso finalmente a unas presentaciones rápidas que nos permitirán posteriormente iniciar un diálogo entre los participantes y de todos los asistentes con los participantes. Para esta ronda de presentaciones rápidas contamos con el profesor Leonardo Soriano de Arpe, del Departamento de Física Aplicada de nuestra Facultad de Ciencias, Anti-Multifactor Coatings Based in Nanotechnology, don Pedro Sanz Marcos, director general de AIESA Air Control, el papel de la ingeniería en los nuevos ecosistemas aeronáuticos, el profesor Pablo Torrejón Plaza, que aunque no va a poder estar presencialmente presente porque le ha surgido un imprevisto de última hora, ha grabado un vídeo con su intervención, del Departamento de Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de nuestra universidad, papel de los aeropuertos en la recuperación de movilidad y económica post-COVID-19, y finalmente don José Leal Rocafull, director general de EGU DevTech Spain, CESA, y +D en sistemas aeronáuticos para un futuro sostenible. Posteriormente tendremos la posibilidad de hacer networking y de solicitar reuniones bilaterales con los ponentes. Como ven, pues todo un programa súper interesante para abordar la problemática que hoy nos ocupa. Y sin más, quiero dar paso a doña Gemma Sanz para que también dé la bienvenida al evento de parte de Madrid Network y ya para que presente a nuestro ponente invitado, a don Alfredo Martínez, y siga su curso el evento, el fórum. Así que cuando quieras, Gemma, adelante, por favor. Pues muchas gracias, Javier, y también muy rápidamente daros la bienvenida a todos en nombre de Madrid Network. Es una red de innovación de la Comunidad de Madrid donde se unen más de 1.500 miembros y donde impulsamos, además del networking, esa transferencia a la que te decías tu referencia de conocimiento, que es una pieza clave para la competitividad empresarial. Y por eso Madrid Network se unió desde el primer momento a este proyecto Compite Madrid Norte Forum. Es una iniciativa de la FOAM y de vuestra universidad para impulsar esa línea que es de verdad cada vez más estrecha entre ese surtidor de conocimiento que sois las universidades y esa capacidad y necesidad de las empresas que también tienen para alimentarse y nutrirse de ideas y de soluciones de mercado. Aún quedan barreras por recorrer, burocracia que simplificar,
tiempos que acortar porque el mercado va muy rápido, pero sin duda hacemos camino al andar y en este proyecto es un pequeño granito de arena para unir más al mundo del conocimiento, al mundo de la investigación y al mundo de la empresa. Agradezco, Javier, siempre vuestra predisposición. Es una universidad que, como tú comentabas, está muy vinculada a la investigación desde el principio, a esa transferencia, a esa I+D disruptiva. Y, por supuesto, a la FOAM, a Fidel, que no se ha podido incorporar esta mañana, pero también... Sí, al final sí está, está con nosotros. Aquí, Gemma, escúchame. Bueno, pues Fidel es una persona inquieta donde los haya y es uno de los motores de este proyecto. Así que, bueno, ahora le pasaré la palabra. Y es verdad que esta primera jornada de 2021 la hemos querido enfocar a la industria porque, sin duda, también, como decía Javier, va a ser uno de los grandes ejes de la recuperación de nuestro país. Creo que tenemos una gran y probablemente única oportunidad. ¿Y por qué nos hemos fijado en la industria aeronáutica? Pues porque tenemos empresas solventes y muy capacitadas, muy competitivas, como vemos aquí el ejemplo esta mañana de 3 de ellas. Creo que además que España, y ellos nos lo corroborarán, es uno de los pocos países con presencia en el ciclo industrial completo de un avión. Y desde el clúster Madrid Aerospace, que también está colaborando con esta jornada, y desde Madrid Network creemos que este sector es fundamental y estratégico porque aporta mucho a la actividad de I+D, porque además tiene una alta capacidad de repercusión en otros sectores económicos y porque genera un empleo de alto valor añadido y hace sostenible a las empresas. Así que gracias, también lo ha dicho Javier, a Alfredo, gracias a Pedro y gracias a José, porque desde el primer momento se pusieron a disposición para compartir ese conocimiento y esa capacidad de tracción que tienen las empresas madrileñas y las empresas españolas en este sector. Así que luego vamos a dar paso a la intervención de Alfredo, pero como se ha incorporado Fidel, pues le paso la palabra. Y gracias a todos. Fidel. Muy bien, muchas gracias a todos. Disculpad que venía de otro evento y esto es la nueva realidad, ¿no? Hay que ir, como decimos hoy en la aeronáutica, hay que ir como aviones para poder llegar de un evento a otro. Simplemente 2 mensajes. Uno de agradecimiento, como ha dicho el vicerrector y como ha dicho la responsable de Desarrollo de Negocio y Relaciones Institucionales de Madrid Network, tanto Javier como Gemma y toda la fundación, cuando planteamos este proyecto con el resto de los socios, con el Parque Científico Madrid, con Innor Madrid también, con UAN Emprende, pensamos en hacer un proyecto de generación de ecosistema. Y poco a poco lo vamos consiguiendo. Cada vez somos ya varios miles de personas que estamos vinculados a este tipo de ecosistema que le hemos llamado el nombre de Compite, ¿no? Del programa de fomento de la competitividad empresarial por la innovación y la transferencia empresarial, porque lo que es muy importante es que innovar no se puede vivir sin innovar. Sería realmente sorprendente que las empresas siguieran viviendo sin innovar, eso sí que sería una gran noticia, pero el tema es que nosotros lo que hacemos es de propuesta de valores, innovar con base en el conocimiento científico que se genera, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Madrid. Digo lo de innovar en base al conocimiento científico porque innovar en marketing, innovar en ventas, innovar en otros áreas de la empresa se hace continuamente, pero con base de conocimiento científico no siempre. Y estamos hablando ahora de un sector, la aeronáutica, que solo ha sido capaz de ser más eficiente, llegar con los aviones más lejos, ser en muchísimos de los campos más competitivo gracias al conocimiento científico. O sea que esto es muy importante ponerlo de valor y el conocimiento científico al final surge de esos centros de investigación como por ejemplo las universidades. Por último, solo decirles que este es un proyecto cofinanciado por la Comunidad de Madrid, por la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidades y por el Vicerrectorado de Innovación, Transferencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Madrid, y que la Fundación lo que sí que queremos es ayudar a nuestra universidad y a todas las industrias del corredor norte de la Comunidad de Madrid a que tengan una simbiosis que de una forma natural unos y otros no busquemos para generar valor añadido al final a los clientes finales que es la sociedad. Con lo cual les deseo a todos una muy feliz reflexión, debate y que lo seguiremos con mucho interés desde la Fundación para poder seguir haciendo líneas de actividad en el futuro en este campo. Muchas gracias a todos. Pues cuando quieras, Gemma, adelante ya con la presentación de nuestro keynote y con el resto del programa. Muchas gracias. Pues vamos a dar paso a la intervención
primera de esta mañana, un poco sobre lo que se va a centrar el eje de las demás intervenciones. Agradecemos a Alfredo su tiempo. Alfredo Martínez, como ha dicho el vicerrector, es responsable de financiación pública y soporte de negocio de la Dirección de Relaciones Institucionales de Airbus, y también está representando a esa gran asociación que es CEDAES, vicepresidente de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad Aeronáutica y Espacio. Tiene mucho que decir en este giro que tenemos que dar a nuestra economía y en este apoyo que a nivel institucional necesitamos para que España dé la vuelta a su industria. Así que, Alfredo, somos todo oídos para escucharte este ratito. Gracias. Decía que muchas gracias, Gemma, muchas gracias, vicerrector, y muchas gracias, Fidel, por esta oportunidad. No son buenos tiempos para la aeronáutica, pero cuando una organización académica te invita, yo desde luego no la rechazo nunca. Me parece fundamental que exista ese nexo entre lo que es la academia y el mundo industrial, el mundo laboral, porque es la única forma, como ha dicho antes el vicerrector, de realmente avanzar. No somos un país con unos salarios bajos, no somos un país con unos costes horarios que nos permitan ir a ese mercado low cost, y por tanto lo que tenemos que basar nuestro desarrollo es en una investigación y en una innovación. Ha dicho Fidel algo que a mí me da un poquito, me pone siempre los pelos un poquito de punta, cuando hablamos del conocimiento científico. Yo discutí mucho en la época de Cristina Garmendia de ministra, porque no podemos quedarnos, por así decirlo, en la excelencia de la ciencia. No podemos quedarnos ahí. Al final, la excelencia de la ciencia nos cuesta mucho dinero. Y hay un ciclo que es que tú inviertes dinero en investigación para que luego la innovación pueda devolver al Estado ese dinero que invirtió. Es decir, si no hay una subida de nivel de los CRLs, si no hay una industrialización, si no hay una comercialización de ese valor científico que se creó, el Estado siempre estará en una situación de pérdida. Mientras que si diseñamos el ciclo completo, al final retornará al Estado todo lo que ha invertido en esa investigación inicial. Entonces, partiendo de esa línea, a mí me gustaría pues, remontarme a hace exactamente 21 años, cuando el Consejo de Europa aprobaba la Estrategia de Lisboa, en la cual pues era un plan de desarrollo de la Unión Europea con el objetivo estratégico de hacer de Europa la economía más próspera, dinámica y competitiva del mundo. Estamos hablando del año 2000, marzo del año 2000. Bueno, pues han pasado 21 años y realmente estamos muy lejos de lo que aquella estrategia, aquel plan de desarrollo nos proponía. Si nos fijamos por focalizar en el aspecto de industrialización, pues estábamos en un 19,8% y hoy por hoy estamos en el 17,1%, vamos, hoy por hoy en el 2018, que son los últimos datos que tenía de Eurostatics, referidos por el Real Instituto Elcano. Es decir, hemos bajado casi 2 puntos a nivel europeo. Esto pues, lo que hizo es que la Comisión Juncker en el año 2010 viera que las cosas no iban bien y por tanto puso en marcha en el año 2017 la Estrategia Renovada de Política Industrial de la Unión Europea, con uno de los fines volver al 20% del peso en la industria en el PIB europeo. En España la situación es aún mucho más crítica. Es decir, en vez de bajar decíamos al 17,1%, estábamos en el año 2018 en el 14,4%. Y después de las cosas que han ocurrido, pues no creo que superemos ahora mismo el 14%, quizá el vicerrector me pueda corregir. Hasta eso hemos llegado con una pérdida
de gran peso en el año 2008 con la crisis financiera que pasamos, que nos desplomamos un punto entero, bajamos un punto y ahí nos estamos manteniendo. Si hablamos de innovación, si hablamos de investigación, nos pasa un poco lo mismo. El objetivo del 3% a Europa que se marcó en Lisboa, a Europa le sigue quedando muy largo y a España ni os cuento. Parece que las cosas han empezado a cambiar, parece que desde el Ministerio se están empezando a ver determinadas visiones que nos pueden llevar a mejorar esa participación de la innovación en el PIB nacional y, por tanto, con seguridad recoger los frutos de ello. La percepción que ha habido en España de la industria ha sido una actividad poco sostenible, muy poco dinámica, mucho menos dinámica que los servicios, por ejemplo, y con unas barreras de entrada importantes, tanto a nivel de infraestructura como a nivel de inversión en activos fijos, como incluso a nivel de lo que se veía que era la industria. Y claro, pues al final hemos llegado donde hemos llegado. Cuando hemos pasado una crisis pandémica como la que nos ha azotado durante el último año, bueno, pues nos hemos dado cuenta que ni tan siquiera éramos capaces de fabricar EPIs. Entonces hemos puesto a nuestros centros tecnológicos más avanzados a fabricar desde mascarillas, viseras, hasta trajes para protegerse del virus o piezas de respiradores. Esto realmente pues, nos ha dejado, yo creo que nos ha retratado perfectamente dónde estábamos, ¿no? A partir de aquí, yo creo que la situación en España ahora mismo requiere de una serie de medidas muy, muy importantes. Estas medidas ya se entrevieron en lo que fue las directrices generales de la nueva política industrial española para 2030, que se definieron en febrero del año 2019. Se definieron una serie de puntos, se definieron unas acciones transversales sobre la economía que iban a permitir que la industria volviera a tomar su sitio. En diciembre del año 2020 se constituyó el Foro de Alto Nivel de la Industria Española, que además de, por así decirlo, aquellos puestos orgánicos, cuenta con 33 vocales, principalmente de las representantes de las asociaciones profesionales, académicas y sindicatos. Este foro, de hecho, lo preside el Instituto de Ingeniería de España y supone un nuevo impulso al hecho de la reindustrialización. Ahora mismo se está trabajando en 4 ámbitos temporales distintos, pero con un único fin. El primer ámbito temporal, que está precisamente ahora mismo a punto de finalizar, es la definición de unas bases para un pacto por la industria que no difieren mucho de las que se definieron en el año 2019 sobre las directrices generales de la nueva política industrial. En el tercer trimestre del año 2021 hemos de tener definida, y así lo hemos acordado dentro de ese foro de alto nivel de la industria española, una nueva estrategia española de impulso industrial para 2030. Aquí ya habrá que empezar a definir prioridades, definir jerarquías y en esas bases para el pacto por la industria que acabamos de terminar, empezar a poner unas encima de otras. Con esto pretendemos llegar en el año 2022 a una nueva ley de industria. La actual ley de industria creo que data de los años 80, es decir, no nos vale en la situación actual, no nos vale en la cantidad de influjos transversales que recibimos, tanto a nivel de coste de la energía como coste de los productos, logística, incluso fiscalidad. Creo que la nueva ley de industria que se pretende aprobar con la ayuda de este foro en el tercer trimestre del año 2022 es absolutamente necesaria. Y por último, una vez que todo ese trabajo está hecho, lo que se pretende es llegar a un pacto de Estado por el fomento de la industria. Evidentemente el Parlamento tiene que enterarse de esto, evidentemente los partidos tienen que entender la necesidad o las bondades de reindustrializar este país, no solo por el poder autosatisfacer aquellas demandas que necesitemos, sino por el hecho de que
la industria está demostrado, y yo no voy a incidir en ello en este poco tiempo que tengo, genera unas bondades en cuanto a empleo, en cuanto a educación, en cuanto a formación, en cuanto a retribución, en cuanto a una serie de inercias que nos van a permitir vivir mucho mejor. Entre esas líneas que decíamos de acciones de carácter transversal que se definieron en la nueva política industrial española del año 2019 y que el Foro de Alto Nivel ha utilizado para generar las bases para un pacto por la industria, encontramos 10 que son sostenibilidad, digitalización, innovación, capital humano, regulación, crecimiento empresarial, financiación, energía, logística e internacionalización. Yo diría que son 7 acciones o 6 acciones transversales y 4 acciones de entorno. Empezamos, si queréis, por las acciones de entorno, pero evidentemente el tema del coste de la energía es algo que, bueno, no a todas las industrias afecta, pero que sí es importante como coste de muchas de ellas. El tema de la logística, pues pasa un poco lo mismo. Creo que nosotros podríamos hablar de logística. Yo recuerdo, quizás sea el más viejo de los que estamos aquí, y yo recuerdo un programa que había en televisión cuando yo era niño que se llamaba Por Tierra, Mar y Aire. Bueno, pues nosotros movemos nuestras piezas por tierra, mar y aire. A lo largo de toda Europa, de parte de Asia y de Estados Unidos, pues tenemos que mover las piezas que se fabrican en nuestras plantas. Y eso nos lleva a una serie de dificultades que tienen que definirse también en el entorno. Y un tema que es común a todos, que es el tema de la financiación. Al final necesitamos un tipo de financiación adecuada para los ciclos que tiene la industria. Yo antes hablaba de ello, que era uno de los valladares o uno de los problemas de entrada a la industria, y es que requería, además de unas infraestructuras, un conocimiento y una base científica, necesitaba una inversión en activos materiales que no siempre se tiene. Es más fácil montar algo en el ámbito turístico, y no me quiero meter ahora con este sector que está siendo tan castigado en este momento, pero que con muy poca inversión pues se puede empezar a obtener rentabilidad. Lo que pasa es que esa rentabilidad a largo plazo y en condición país pues no tiene tanto impacto como desde luego tiene la industria. Ahora mismo estamos viendo una intención por parte de muchos países, España incluida, de incrementar el porcentaje del valor añadido bruto en el PIB nacional. Es decir, incrementar el PIB industrial dentro del nacional. Dado que estamos en un entorno academicista, pues permitirme hacer un acercamiento más academicista en el sentido que realmente lo que tenemos que encontrar son palancas que activen la demanda. De nada valdría producir mucho si no somos capaces de comercializar eso que producimos. Podríamos producir mucho, pero en 4 años nos venimos abajo porque no hemos vendido y por tanto no hemos recuperado la inversión que hemos hecho, con lo cual lo que tenemos es que generar nuevos productos atractivos para el consumidor. Y cuando hablo de productos o servicios, no tienen por qué ser bienes físicos. Hablo de reducir el coste y, por tanto, el precio de venta de los productos ya existentes o futuros. Y hablo de aumentar el tamaño de la demanda, que es lo más directo, lo más inmediato, por así decirlo. ¿Qué es eso de aumentar el tamaño de la demanda? Bueno, pues tener unas capacidades que si yo hago pizzas, pues pase de un barrio a una ciudad, de una ciudad a una provincia, de una provincia a un país. Si hago aviones, pues lo que tengo que hacer es tener esa demanda global. Por eso el tema de la internacionalización es tan importante y en muchos casos se abusa de internacionalización. La internacionalización no es algo sencillo. La internacionalización es algo que requiere una estructura, requiere unos elementos muy claves que deben estar a disposición, porque si no lo que te puede pasar es que te estrelles en ese mercado internacional. Por tanto, las cadenas de suministro estructuradas son una de las mejores vías para acceder a esa internacionalización.
Hablábamos también de la generación de nuevos productos o de mejores procesos para fabricar esos productos. ¿En qué nos basamos? Pues nos basamos evidentemente en la investigación, antes lo ha dicho el vicerrector claramente, y nos basamos en la innovación, que es la antorcha que yo he querido mantener, no contra la investigación, sino como fin de ese proceso de dinero. El dinero crea investigación, la investigación crea conocimiento, el conocimiento a través de la innovación vuelve a generar dinero. Y luego además tenemos lo que decíamos, las condiciones de contorno. Las condiciones de contorno han de ser iguales, idénticas para una serie de competidores que nos sentimos en un determinado entorno. Si hablamos de medio ambiente, si hablamos de medidas laborales, de medidas fiscales o de medidas financieras, no puede haber un país de la Unión Europea que esté con un impuesto de sociedades al 13%. Eso es algo que nos está haciendo falta cada vez más. Tenemos una Unión Europea que ha demostrado su vigencia y ha demostrado su, por así decirlo, adecuación a una pandemia, y que tenemos que utilizar cada vez más Unión Europea para tomar esas medidas de regulación en cuanto al contorno que define, en este caso, a la industria, pero a cualquiera de las actividades. Y en esta situación de pandemia y en esta situación de lo que nos ha ocurrido, pues efectivamente llega la Unión Europea y pone encima de la mesa lo que es los fondos Next Generation. Lo que se aprobó en el año 2020 en Europa es el mayor paquete de estímulo que jamás ha habido en Europa. Se aprobaron 1.824.300 millones de euros, es decir, 1,8 billones de los españoles, o 1.824 millardos de millones. Es el paquete más importante aprobado por Bruselas para un entorno marco financiero multianual. Y en ese marco financiero multianual, una de las palancas, por así decirlo, que se salían de lo que era el resto de los fondos que tradicionalmente se venían aprobando, es el Next Generation EU. El Next Generation EU es una herramienta específica para recuperar la economía europea en base a una serie de palancas que luego veremos, para lo cual se dota un importe de 750.000 millones de euros. De esos 750.000 millones de euros, la mayoría, estamos hablando de 670 y tantos mil, corresponden al mecanismo de recuperación y resiliencia, que más o menos un 50% es en subvenciones o transferencias y un 50% es en préstamos, parte de los cuales están ya imbuidos en los presupuestos generales del Estado de España. Es decir, en todos los ministerios hay ya partidas que hacen referencia al marco, al mecanismo de recuperación y resiliencia. Eso es muy importante porque nos va a dar la posibilidad de recuperar, transformar y hacer una economía, en este caso una industria más resiliente. Además de esos 670 y tantos mil millones, hay otra serie de programas como es el REACT, el Horizonte Europa, el InvestEU, Desarrollo Rural, Fondos de Transición, y al final suman los 750.000 millones de los que hablaba. En España, estos fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia se articularán a través del programa España Puede, que se presentó en el mes de junio, en el que existían 4 ejes: transición digital, transición ecológica, cohesión social y territorial. Hasta aquí, como en Europa. Además, Europa ponía la clave de la reindustrialización y aquí hemos puesto el de la igualdad. Y esos ejes se abrían en 10 palancas y 30 ámbitos o componentes que iban a ayudar a esa transformación de país que nos hace falta. Entonces, ahora mi propuesta es decir, ¿por qué la aeronáutica es una de las palancas que puede, utilizando todos esos factores de contorno, dar esa recuperación, generar esa transformación y crear esa resiliencia en España con estos fondos? Bueno, pues no tenemos que ir más a las líneas de acción que se habían definido en esa estrategia para 2030 y que luego las bases del Pacto para la Industria habían reafirmado, y si las analizamos, vamos a ver
cómo conjugan con la industria aeroespacial. Sostenibilidad. Pues en la industria aeroespacial, contra muchas de las cosas que se dicen, pues solo genera el 2% de las emisiones de CO2 que existen en la Tierra. Además, es de los pocos sectores que viene invirtiendo del orden del 70% de sus proyectos en reducción y sostenibilidad en cuanto no solo a combustible, sino en cuanto a la fabricación y a los aspectos más relacionados con las infraestructuras. Y además se ha puesto unos objetivos de reducir un 50% en las emisiones en el año 2050. Pensar que reducir un 50% las emisiones en el año 2050 con la previsión que hay a partir de 2025, con las previsiones nos las ha roto todas completamente el tema de la pandemia, pero el poder comprometer reducciones del 50% en demandas crecientes supone un esfuerzo en I+D brutal. En esa sostenibilidad está el sector aeronáutico. Hablamos de digitalización y el sector aeronáutico es uno de los sectores que mayor digitalización está empleando ya hoy por hoy. No solo en cuanto a la mejora de los procesos industriales o logísticos que nos hacen más sencilla la vida y abarata el coste de los productos, sino que incluso en la gestión de datos para el mantenimiento de flotas, como es el sistema Skywise en aviación comercial o el SmartForce. Estos sistemas lo que están es recogiendo en directo millones de datos que están dando las aeronaves que están volando para que al final los fabricantes y los mantenedores tengan una radiografía perfecta al instante de lo que le está pasando a ese avión. Eso nos permite hacer un mantenimiento preventivo y una reducción del coste del mantenimiento importantísima. Eso es digitalización y eso estamos trabajando ya hace años en ello. Cuando hablamos de innovación, y lo mantenía antes, pues el sector aeronáutico es uno de los que mayores tasas de I+D+I tiene sobre facturación. Estamos hablando de que de forma directa, es decir, las empresas del sector tienen un 7% del total de su facturación es I+D+I, pero si además analizamos lo que se genera a través de los indirectos y los inducidos, y eso las tablas input-output no es un descubrimiento de ahora, Leontief hace muchos años, fíjate, estudiaba yo en la facultad en aquella época, cuando hablaban de ella, nos está diciendo que el 13% del volumen de negocio de la aeronáutica se dedica a I+D+I. Eso no lo consigue ningún sector. En España, las actividades de I+D+I aeronáutica suponen el 9,7% de la actividad total de I+D+I. El 9,7%, tanto pública como privada. Esto es un dato que revela claramente cuál es el factor clave del éxito de la aeronáutica. No es unos bajos salarios, no es unos costes laborales muy bajos, no es una flexibilidad, no, es una generación de conocimiento y aplicarla. Si hablamos de capital humano, otras de las líneas de acción, pues el empleo en la industria aeronáutica es un empleo de calidad, bien remunerado y con tasas de formación muy superior a la media. Estamos hablando de 4 veces más que en el resto de la industria o 7 veces más que en la media nacional. Y estamos hablando de un empleo que el 78% es empleo fijo. Esas cifras no las tiene ninguno de los sectores que ahora mismo están en la economía nacional. Y por último, en cuanto a internacionalización, y antes hemos hablado de ello, el sector aeronáutico exporta el 76% de las ventas que genera en España. Eso, evidentemente, es un valor que nos dice claramente que una de las líneas por donde debemos ir es en el ámbito de la aeronáutica.
Si nos vamos a las cifras de la aeronáutica, y yo aquí me he permitido utilizar, y esas son las que están a vuestra disposición y os las puedo hacer llegar, un informe de impacto económico y social realizado por KPMG, una de las 5 grandes, con la Asociación Nacional TEDAE, en la que bueno, pues hemos medido para cada uno de los 3 grandes sectores de TEDAE, la aeronáutica, la defensa y el espacio, cuáles son las cifras. Estamos hablando de unas cifras que en la aeronáutica supone una facturación del orden de los 11.000 millones de euros, pero no es lo más importante. Lo más importante es que genera un valor añadido bruto de más de 8.000 millones, es decir, 11.000 millones de ventas con una generación de valor añadido bruto de más de 8.000 millones. Que gran parte de su facturación, el 75,5%, es valor añadido bruto. Y que, de alguna forma, cuando eso lo abrimos a, como os decía antes, al empleo, por ejemplo, vemos que las cifras, no solo de empleo directo, sino en las cifras de empleo indirecto e inducido, pues tienen un gran factor multiplicador. Cuando estamos hablando de valor añadido bruto, el factor multiplicador total es 1,93. Es decir, que de cada euro añadido al PIB nacional se añaden 0,93 en el ámbito indirecto e inducido. Tiene una gran palanca. Casi estamos duplicando lo que hacemos desde las propias empresas de la industria. Cuando hablamos del empleo, como os decía antes, ese factor multiplicador va mucho más allá. Nosotros creamos 4,54 empleos por cada empleo directo del sector. Esto nos lleva a cifras realmente importantes de 160.342 empleos en 2019. Insisto, no solo por la parte de empleo directo, que ahí tenemos 35.280 trabajadores, sino que por el efecto indirecto e inducido, con ese multiplicador de 4,54 llegamos a los 160.000 euros. Y por último, sobre investigación, desarrollo e innovación, y ojo, aquí contamos todo, aquí contamos la investigación en tecnologías, el conocimiento, contamos el desarrollo de nuevos productos, que es desarrollo, que claramente estamos hablando de TRLs mucho más altos, pero al final es conocimiento también, y la innovación, estamos hablando de un 13,3% sobre el total de la facturación, sumando el directo más indirecto e inducido, 13,3%, y que a nivel nacional representa un 9,7% del total de la I+D+I de este país. Creo que el esfuerzo merece la pena. Pero es que además la experiencia que tenemos, y este es un dato clave, es que cuando no sé si sois conocedores de que con este mecanismo de resiliencia, de transformación y resiliencia, uno de los temas que se ha aprobado es un plan tecnológico aeronáutico. El nombrecito viene porque en los años 90 se creó ese instrumento, Plan Tecnológico Aeronáutico, se crearon 2 planes tecnológicos aeronáuticos por 120 millones de euros y el segundo por 240 millones de euros. Se desarrollaron en la industria aeronáutica, en toda la industria aeronáutica, entre 1993 y 2003. El 2003, cuando acabamos el desarrollo y, por tanto, la adquisición de ese conocimiento, nosotros veníamos facturando en todo el sector del orden de los 2.900 millones de euros. Ahora mismo estamos por encima de los 10.000 millones de euros. Si nosotros vemos cuál es el efecto de esos planes aeronáuticos durante los años 2003, que ese conocimiento se generó, hasta el año 2019, que son los últimos datos que tenemos cerrados en la asociación, estamos viendo un incremento del volumen de negocio de 50.000 millones. Es decir, 360 millones invertidos por la administración versus 50.000 millones de volumen de negocio, con el empleo, los impuestos y el retorno al Estado que esto puede causar. Y estas son las razones fundamentales y, como digo, avaladas por la experiencia,
que me llevan a pensar que el invertir en el ámbito aeronáutico estos fondos europeos y este esfuerzo que va a hacer España en transformación, recuperación y resiliencia es una de las mejores palancas que podemos ofrecer. Y nada más, estoy abierto a vuestras preguntas. Bueno, muchas gracias, Alfredo Martínez, por una excelente ponencia. Yo creo que si alguien quiere hacer alguna pregunta a nuestro ponente, es el momento de levantar la mano. Y si no, damos paso al siguiente turno de intervenciones. Bueno, si formuláis alguna pregunta por el chat, también se la podemos trasladar a Alfredo y luego aprovechamos cualquier momento durante la jornada para que pueda proceder a responder. Sin más, pues bueno, damos comienzo al bloque de lo que denominamos Flash Keynote, que no deja de ser unas rápidas o breves intervenciones por parte de otros expertos en esta temática tan interesante. Y el primero en intervenir va a ser el profesor Leonardo Soriano de ARPE, profesor del Departamento de Física Aplicada de la Facultad de Ciencias. Leonardo, por favor, cuando puedas, activa tu cámara y micro y somos todo oídos. Estos 5 minutos es un poco difícil. Voy a intentar ver lo que hemos, digamos, investigado en nuestro laboratorio en relación con la industria aeroespacial. El título es Recubrimientos anti-multifactor basados en la nanotecnología. Bueno, este tipo de investigación está relacionado con satélites espaciales, concretamente en la comunicación de los satélites con la Tierra. Bien, bueno, primero también decir que nuestro laboratorio ha estado desde los principios de los años 80 colaborando con la Agencia Espacial Europea, mediante el profesor Fernando Rueda, posteriormente el profesor Luis Galán, y desde hace 5 años aproximadamente pues he tomado relevo del profesor Galán en esta línea de investigación que, bueno, pues me parece muy interesante. Se han colaborado también con distintas industrias espaciales europeas, TESAT, CENES, etc. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues el tema del efecto multifactor. Esto se produce en las guías de onda cuando se transmite información de satélite a la Tierra. El satélite está en el espacio donde hay vacío y en los ambientes de vacío pues es cuando se produce este tipo de efectos. ¿Qué es concretamente el efecto multifactor? Bueno, pues resulta que en la guía de onda, que está aquí el pequeño dibujo, un electrón proveniente de, bueno, de cualquier motivo, incluso fotoemitido por rayos, por la radiación que llega al satélite, puede ser acelerado en ciertas condiciones por el campo eléctrico que transporta la guía de onda, y al chocar con las paredes de la guía de onda, por efecto de emisión secundaria, pues emite más de un electrón, que a su vez vuelven a chocar con la pared, vuelven a ser acelerados, etcétera, etcétera, y el resultado final, bueno, pues es una cascada de electrones, electron cloud, una nube electrónica que, bueno, pues termina impidiendo comunicación y finalmente degradando la propia guía de onda. Bien, entonces este efecto está dominado por la emisión secundaria de las paredes de la guía de onda, con lo cual pues estos recubrimientos pues requieren una serie de requerimientos, ¿no? En principio, pues la superficie sea de baja emisión secundaria, pero al mismo tiempo la superficie tiene que tener una alta conductividad, evidentemente, para transportar esa señal. Y también una gran estabilidad química para que no se produzca el envejecimiento que resulta siempre en un aumento de la emisión secundaria. Coeficiente de emisión secundaria, ¿qué sería? Bueno, pues el número de electrones secundarios emitidos por la superficie por cada electrón incidente a una determinada energía cinética. Normalmente las curvas tienen esta forma, con un máximo a una determinada energía, pero hay 2 parámetros fundamentales. La emisión secundaria máxima, que en este caso
En este caso presentamos una superficie de plata expuesta al aire y una superficie de plata limpia, ¿no? Como se ve, baja mucho a limpiar, es decir, depende mucho de la superficie del recubrimiento. Entonces, sigma m sería la emisión, coeficiente de emisión secundaria máximo, y también muy importante el parámetro de 1, es decir, la energía a partir de la cual la emisión secundaria es mayor que 1. El objetivo, evidentemente, es disminuir sigma m todo lo posible por debajo de 1,2 preferiblemente, y aumentar lo más posible esta energía E1, que es la parte más importante en energías de electrones que contribuyen al efecto multifactor. Al final, esta figura de mérito de sigma m partido por E1 pues nos da idea de la calidad de la superficie para que no se produzca el efecto multifactor. Bien, para ver la dependencia del efecto multifactor se representa aquí las zonas, el área comprendida en estas líneas es las regiones donde se produce multifactor, pero depende evidentemente de la emisión secundaria. Es decir, una emisión secundaria tan alta como esta muestra de cobre, pues evidentemente produciría multifactor en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, reduciendo esta emisión secundaria, pues efectivamente la superficie donde se efectúa el efecto multifactor se reduce considerablemente. Esto sería un recubrimiento típico anti-multifactor, donde se pretende que la superficie tenga una gran rugosidad de una relación de aspecto alto. Es decir, el cociente entre la altura de esa rugosidad y el diámetro nos daría la relación de aspecto. Perdón. Vaya. Bien, este tipo de superficies pues presenta una emisión secundaria muy baja, sin embargo, presenta una resistividad. En definitiva, estamos obligando a la corriente eléctrica a seguir un camino que lo que hace es aumentar la impedancia y consiguientemente las pérdidas de inserción. Entonces, bueno, pues aquí se demuestra con esta gráfica cómo al aumentar efectivamente las distancias estas H0 y de 0, aunque la relación de aspecto sea grande, sin embargo, pues produce un aumento de las pérdidas, como se ve aquí. Con lo cual, habría que reducir el tamaño de estas rugosidades, conservando un alto índice de aspecto. ¿Cómo conseguiríamos esto? Bueno, pues nos iríamos a la nanotecnología, que es nuestra propuesta. Entonces, presentar una rugosidad de tipo nanométrico. En este caso, se han crecido unas nanocolumnas de plata mediante sputtering magnetron. Este método de crecimiento es fácilmente escalable a nivel industrial. Aquí hay una pequeña diagrama de cómo se puede conseguir esto, poniendo un colimador para evitar iones que ven, átomos que vengan de otra parte de rebote, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces aquí se ve un poco como la forma de estas nanoestructuras. Bien, evidentemente aquí vemos cómo en negro vemos la emisión secundaria, cómo se reduce respecto a muestras de plata lisa, cómo se reduce ya a valores bastante más pequeños. Tanto crecidos sobre plata como crecidos como oro, sobre oro, perdón. Estos valores conseguidos, tanto para sigma máxima como para E1, como se ve aquí, ya se acerca al valor requerido. En cualquier caso, con estos valores de emisión secundaria se ha realizado la simulación del multifactor y efectivamente se ha reducido a un área donde, bueno, prácticamente el efecto multifactor se ha mitigado considerablemente. Bueno, esta presentación es muy particular para
la industria aeroespacial, para el tema de comunicaciones. No obstante, nuestro laboratorio pues estaría abierto a cualquier colaboración con la industria aeroespacial en temas como tratamientos superficiales, ingeniería de superficies, etc. Y en principio pues eso es todo. No sé si me pasan los 5 minutos. Muchas gracias, Leonardo. No, has estado bien en tiempo. Es el turno ahora de Pedro Sanz Marcos, es director general de Ayesa Air Control. Pedro, cuando puedas activas cámara y micro y te escuchamos. Aquí estamos, buenos días o buenas tardes ya a todos. Bueno, no sé cómo seguir después de la presentación anterior, que ha sido muy interesante desde el punto de vista técnico. Yo voy a ser bastante más práctico en la exposición, ¿no? Me gustaría ser un poco continuista con lo que ha contado Alfredo en cuanto a lo que nos viene en el sector con los fondos de recuperación y al nuevo escenario que vamos a tener, y cómo pues, las compañías o los grupos de ingeniería, ya sean los comerciales o los relacionados con el mundo de la investigación, pues pueden contribuir, ¿no? Sí, os decía que me dejaréis solamente un minuto para hablaros un poquito de Ayesa, por si no la conocéis. Somos una compañía dedicada íntegramente al mundo de la ingeniería, con unos 50, casi 55 años de historia, y dedicada a muchos sectores aparte del aeroespacial, como son el industrial, de las tecnologías de la información, etcétera, ¿no? Estamos implantados también internacionalmente y prestamos servicio en el sector pues, a muchas compañías de la cadena de suministro de manera transversal. Nos consideramos a nosotros mismos una compañía, y esto es importante por la exposición que haré después, como ETC, es decir, que mezcla el conocimiento funcional que aporta la ingeniería, o sea, lo que es el conocimiento base de la técnica que se utiliza en un determinado sector o práctica, más luego la habilidad de uso de la tecnología, en comparación con empresas que puedan ser 100% tecnológicas, en el sentido de que conocen muy bien la tecnología, pero luego su aplicación a los distintos sectores pues depende mucho del grado de penetración que pueda tener ese conocimiento dentro del mundo funcional al que se está aplicando, ¿no? Y por eso bueno, estamos divididos en 3 áreas de negocio: la ingeniería, la tecnología del conocimiento, son la parte de ingeniería y tecnología, y luego el área de negocio de transformación digital, que es la que a mí me toca dirigir, que es la que trata de unificar ambos mundos en los proyectos que hacemos. En el mundo aeronáutico estamos dedicados sobre todo, el 75% de nuestra actividad es de ingeniería de fabricación, o sea, somos una ingeniería muy metida en el mundo industrial, así como la optimización de procesos industriales, que es una práctica un poco diferente porque requiere otros skills distintos, pero que se aplica igualmente a ese mundo industrial. Para terminar con un escaso 15% que sí dedicamos al mundo más tradicional del diseño, la certificación, lo que es, bueno, un poco a lo que os contaba Leandro en la presentación anterior, ¿no? No tan técnico, pero sí por ahí, ¿no? Estamos bastante metidos en prácticamente todos los programas, sobre todo Airbus, que es uno de nuestros clientes principales, aunque también bueno, pues trabajamos un poquito para otros programas tipo Boeing, tipo Embraer, y también pues una escasa participación en el sector espacio, pero bueno, nos da una idea un poco amplia de dónde estamos, ¿no? En el sector, ¿no? Es decir también que ocupamos a la presidencia del clúster Madrid Aerospace, que está formado por unos 70 socios y cuyos objetivos son el contribuir al desarrollo del tejido empresarial con la colaboración, el networking, como eventos como el que se está presentando hoy mismo, mejorar esa comunicación entre los asociados y ser un canal amplificador para las empresas y promover la innovación. Estamos considerados agrupación empresarial innovadora y queremos promover la innovación también de nuestros asociados y crear ese tejido empresarial tan importante, como comentaba Alfredo, de integración, de cohesión de la cadena de suministro para poder avanzar como tejido empresarial y como sector, ¿no? Y entrando ya en materia, nosotros vemos un poco cómo poquito a poco, y probablemente no por el COVID, ¿no? Porque ahora parece que todo es por culpa del COVID, pero yo creo que esto venía ya de antes, vamos muy poquito a poco enfrentándonos a un cambio de paradigma, ¿no? Estamos pasando de cadenas de suministro muy verticales, ¿no? O siempre se han llamado piramidales en este sector, a partir de los 2 grandes fabricantes, Airbus, Boeing, y luego pues se han ido estructurando a partir de Tier 1, Tier 2, Tier 3, y en fin, toda esa cadena que se van prestando servicios uno a otro. Y lo que vemos nosotros es que poco a poco pues, nos estamos convirtiendo en una cadena de suministro que es más una red,
porque ya los Tier 1 más importantes pues empiezan a prestar servicio de manera transversal en ambas cadenas, los Tier 2 les pasa lo mismo, algunos Tier 2 pasan incluso a prestar servicios en directo a los integradores, luego además aparecen otros actores en el mercado, otras marcas, otros fabricantes en otros países, regiones del mundo, que van tirando de esa cadena de suministro y también contribuyen a ir rompiendo ese equilibrio, esa pirámide a la que estamos normalmente acostumbrados, ¿no? Eso significa, entre otras cosas, que vamos pasando poco a poco, y somos un sector que lo está haciendo más despacio, pero hay otros que lo están haciendo mucho más deprisa, al concepto de ecosistema, donde ya el producto no es el fin último en sí mismo, sino donde ya vamos enfocándonos mucho más al servicio, ¿no? No me voy a parar a explicar esta slide en detalle, pero sí me puedo ir desde el principio hasta el final, ¿no? Si todos podéis entender lo que es un negocio de venta tradicional de zapatillas para correr, en el que el fin último es el cliente que compra su zapatilla y hace Dios sabe lo que sea con ella, hasta un concepto en el que seguro que todos estáis muy familiarizados, que tenéis al final, en el que ya lo que tenemos son servicios, ¿no? Ya las zapatillas no te las vende la tienda, sino que te las vende a lo mejor tu gimnasio, tu club de correr o de hacer deporte, y esas zapatillas además están conectadas contigo, tienen sensores biométricos, saben cuánto corres, cuándo te cansas, cómo son tus pulsaciones, comparten esos datos con la comunidad de usuarios, con el fabricante, y eso va creando una sensación de que ya en sí la zapatilla no es el centro de todo, sino que se produce un ecosistema importante en el cual hay una red de información, de datos, que hace que ya el usuario no sienta tal el fin último como el producto, sino como el servicio y lo que recibe tanto del fabricante como de la comunidad, ¿no? Eso en nuestro sector no es que se vea de manera tan radical, pero sí que... perdón. Hoy no tengo yo el día con la tecnología, ¿eh? No consigo. A ver. Bueno, no consigo que se vea esta slide, no sé por qué. Pero bueno, os decía que tenemos ejemplos en nuestro sector muy parecidos, como por ejemplo el caso de los motores, ¿no? Ya pues hay fabricantes de motores que no están vendiendo en sí el motor como producto, sino que están vendiendo horas de vuelo. Tenemos casos muy particulares, como por ejemplo la venta de aviones tanqueros que se hizo ya hace muchos años por parte de Airbus al gobierno del Reino Unido, en el que no venden aviones, sino horas de repostaje en vuelo o kilogramos de combustible repostado a otros aviones. O tenemos un ejemplo mucho más reciente que es de futuro, que es el del FCAS. Ya no hablamos de sustituir el Eurofighter por un avión de combate completamente nuevo, sino por todo un sistema enfocado más a un concepto de servicio en el que hay aviones, hay drones, hay sistemas de tierra, satélites y todo un conglomerado, un ecosistema de cosas que son las que producen el servicio, digamos, en este caso, pues de defensa, ¿no? Son ejemplos que se dan en nuestro sector. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué es todo esto tan importante? Y aquí sí meto un poco lo que estamos viviendo con el tema del COVID, ¿no? No sabemos si recuperaremos el nivel de horas de vuelo que hemos tenido prepandemia, pero lo que sí parecemos intuir es que si realmente volvemos a recuperar todo ese negocio, pues será de manera mucho más eficiente, se irá volcando mucho más hacia el concepto de servicio, será con mucho menor impacto medioambiental, como decía Alfredo al principio, con un concepto de aviación mucho más integrado en la sociedad, con una industria que será menos endogámica, que estará más diversificada y una cadena de valor que, como decía antes, será más compleja y extensa, ¿no? Si os fijáis, todo eso, que es un análisis puramente aeronáutico de analista, ¿no?, coincide perfectamente con los 4 pilares del Fondo de Recuperación y Resiliencia que, sin tratar de repetirme, pues ya los comentó antes Alfredo, ¿no? Hablamos de transición ecológica, de transición digital, tema de igualdad, que ahí queda un poco más en indirecto, y del tema de cohesión social, territorial o en este caso, pues cohesión de la industria o cohesión de los servicios, sistemas, etcétera, ¿no? Y por último, y para terminar, tratando de ajustarme problemas técnicos mediante a los 5 minutos convenidos, pues el papel de los ingenieros, ¿no?, en todo este proceso, ¿no? No va a haber ecosistemas si no tenemos eficiencia. A esa eficiencia nunca vamos a llegar si no somos capaces de tomar buenas decisiones. Para cada vez más los directivos, para tomar esas buenas decisiones, lo que necesitamos son datos. Y evidentemente no hay datos si no tenemos una digitalización, un proceso digital, unos sistemas que nos permitan el obtener los datos de la industria o de los productos o de los elementos o del propio ecosistema en sí, ¿no?
Por eso pensamos, y lo digo de manera pues, con cariño, ¿no? Y de manera totalmente subjetiva, que el papel de los centros de investigación, de las ingenierías, de los centros de educación, pues es absolutamente fundamental porque son actores absolutamente vertebradores de ese tejido empresarial. Lo han sido en los últimos años y en el escenario que nos viene pues lo van a ser todavía muchísimo más. Y hasta aquí la intervención. Disculpad los pequeños errores y buenas tardes. Doy paso al siguiente ponente. Muchas gracias, Pedro. No, errores ninguno. Lo has hecho todo muy bien. Bueno, pues es el turno del profesor Pablo Torrejón Plaza, del Departamento de Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que, como bien ha dicho el vicerrector en la inauguración, le ha surgido un imprevisto en la agenda de última hora, y lo que sí ha tenido la deferencia es de mandarnos su ponencia grabada en vídeo. Así que a continuación nos ponemos dicha ponencia. Buenos días y un saludo cordial a todos. Estoy pendiente de comentar con vosotros algunas cuestiones relativas al transporte aéreo y en particular por la parte de los aeropuertos, dado que en estos momentos de recuperación económica es crítico tener claro y tener conciencia de que en una economía global lo que permite el traslado físico de bienes y personas es precisamente el transporte aéreo de forma ágil. Con todo el tema de la pandemia se ha podido comprobar que las personas paralizamos justo hace un año prácticamente todos los desplazamientos por avión, pero también pudimos comprobar que precisamente el avión fue quien nos permitió acercarnos a los equipos de ayuda y primera atención sanitaria, que eran muy básicos, muy sencillos, pero que no estaban disponibles y gracias al avión, pues en menos de 24 horas podían estar en cualquier parte del mundo esas mascarillas, esos EPIs para poder atender a tanta gente enferma. La economía, claramente, se hablaba por parte de los gurús de los años 90 de la aldea global y ciertamente pues en nuestro mundo ya creo que nadie puede tener dudas al respecto. Por una parte la globalización, por otra parte el auge de las tecnologías con estas infraestructuras tecnológicas que permiten el poder acompañar y estar presente, aunque no sea lo deseable como queríamos en este foro de encuentro, pues nos están haciendo ver que aquello que empezó hace 500 años, que era la globalización gracias a la vuelta al mundo de Magallanes, pues la aviación lo ha consolidado desde los años 50. La aviación es una palanca clarísima de actividad y de desarrollo económico, porque por una parte permite la accesibilidad a cualquier punto del planeta, por otra parte permite que el comercio sea, como hemos comentado, ágil. Aquí tenemos en el caso español, pues desde los fabricantes de coches con el intercambio de repuestos hasta lo que es el traslado de la ropa de Zara a cualquier parte del mundo, pues se hace gracias al transporte aéreo. Pero en el caso español, además, tenemos una singularidad importante y es que el 80% de los turistas que acceden a España, que estamos entre las 3 primeras potencias mundiales, lo hacen utilizando el avión. En cuanto esta pandemia sea superada o medianamente controlada, claramente la actividad económica va a tener un dinamizador importante, no solo en lo que es la parte de mercancías, sino sobre todo en el caso español va a ser el turismo quien arrastre y tire del sector servicios y prácticamente de un peso muy importante de toda la economía nacional. Por lo tanto, nuestros aeropuertos, nuestros fabricantes de aeronaves, las nuevas llegadas que está habiendo con aeronaves de nuevo diseño, como son los drones y su potencialidad, van a ser un elemento clave en poder recuperarnos. Compañías aéreas están deseando volar. Ahora mismo hay demanda de vuelos. Lo que ocurre es que con las limitaciones interpaíses no está pudiendo crecer. El crecimiento se retomó después de estar en un valle profundísimo desde marzo hasta junio. Se retomó en junio y en agosto se interrumpió, no por falta de demanda, no por falta de ganas de volar, sino porque entre los países las limitaciones y condicionantes impiden una estabilidad. Lógicamente, la vacuna va a hacer que esto cambie y cuando haya una población suficientemente vacunada, pues precisamente el tema de la aviación va a ser, en el caso español, quien abra la puerta al turismo. Ese turismo va a tirar del sector servicios, va a tirar de restauración, va a tirar de hostelería, va a tirar de agencias de viaje y esto a fin de cuentas puede ser lo que permita reactivar toda la economía del país y no solamente está a expensas de la ayuda que nos pueda llegar de los socios europeos. Somos un país, como he indicado, que somos potencia mundial del turismo y, lógicamente, la aviación es el motor que permite que esos turistas lleguen aquí. España, sin ir más lejos, y en el caso concreto de Barcelona,
se convirtió en el referente de los cruceros en el Mediterráneo por ser una gran población, una gran ciudad, por tener un gran puerto y un gran aeropuerto. Los turistas al crucero acceden desde puntos remotos de cualquier parte del mundo y lo hacen a través del avión. El aeropuerto se los cede al puerto, el puerto hace el embarque y a las 2 o 3 semanas se recorre el camino inverso. Es decir, ganarían aeropuerto, puerto, ciudad de Barcelona y turista que está vacacionando y disfrutando de su tiempo libre. Por lo tanto, las circunstancias han sido muy duras. En este momento todos los sectores, y el transporte aéreo no ha escapado a ello, está en unas circunstancias muy complicadas. Económicamente es necesario ayudar a todos los actores, no solamente a las aerolíneas, también habrá que ayudar a los prestadores de servicio de navegación aérea, a los aeropuertos, a los fabricantes de aeronaves, a los agentes de handling, a todos los servicios aeroportuarios. Habrá que colaborarlo como habrá que colaborar con el resto de agentes económicos y sociales que tenemos. Son momentos complicados, se trata de sumar entre todos y sobre todo aplicar inteligencia. Se va a salir, se va a retomar la actividad a costa de un sacrificio importante por parte de muchos y de tener que hacer muchas cuentas y aplicar mucha inteligencia. Pero repito, precisamente tenemos la fortuna de que nuestra posición en cuanto al turismo y en cuanto a los buenos modos de aeropuertos que tenemos nos permitirán poder reactivarnos en no tardando mucho tiempo. Sí que animo a que las empresas pues estén pendientes. Podemos ver que la cotización, por ejemplo, de AENA y de las grandes infraestructuras ha descendido, pero está más acusado el tema en las compañías aéreas. No hay nadie que esté bien, pero sí que hay demanda latente. La gente tiene ganas de viajar, la gente tiene ganas de volver a tener desplazamientos, de volver a disfrutar de un planeta que con el avión se nos ha quedado prácticamente pequeño. Y eso es lo que la aviación va a aportar para poder superar esta etapa que ha sido tan dura para todos en muchos aspectos. Hay estudios económicos que polarizan todo el impacto económico de la aviación y se lo focalizan en el aeropuerto por ser el punto donde todos los actores de la aviación están presentes y nos indican que hay más de 60 millones de personas en el mundo que tenemos empleo directo, más luego podemos multiplicar y llegar a superar los 200 millones entre empleos indirectos, inducidos y catalíticos. Lo que es el motor de la aviación a nivel mundial, situándose en el PIB de un país, estaríamos en una posición como la que tiene todo el país de Suiza. Esto no es casualidad. Las grandes revoluciones del nuevo milenio han sido la transformación digital, que permite, entre otras cosas, pues esta presencia tecnológica en la distancia, y desde luego también esa globalización se ha hecho física, como ya dijimos, gracias a la aviación. Momento de tener ilusión, momento de tener esperanza, momento de haber aprendido lecciones, de ser eficientes, de buscar sostenibilidad. No podemos recuperar tampoco sin olvidarnos de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, porque a fin de cuentas este ha sido un impacto que hemos recibido, del cual una vez superado tenemos también que sacar aprendizaje. Seamos eficientes, seamos ecológicos, seamos sostenibles, y para ello pues la aviación y los aeropuertos son un motor y una palanca muy importante que nos va a poder ayudar a todos. En caso de que tengan alguna duda o comentario, les van a facilitar mis contactos y será un placer poder atenderles. Espero que disfruten de estas jornadas, de estas sesiones, y me disculpo por no haber podido estar en directo, pero la agenda no me lo ha permitido. Un saludo muy cordial y muchas gracias. Agradecemos el esfuerzo que Pablo ha hecho con nosotros grabándonos este vídeo, y para finalizar es el turno de José Leal Rocaful, director general de Aero DevTech Spain. Espero haberlo dicho bien. José, cuando puedas, activa cámara y micro y te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecer a ti, Gemma, a Javier y a Fidel por vuestra invitación a participar en este acto, y al resto de los participantes pues agradezco su paciencia. Voy a intentar ser rápido y dar una visión de cómo vemos este tema de la I+D y +I y el apoyo de las autoridades, tanto de Europa como del gobierno, como de la comunidad, ha supuesto para una empresa como nosotros, que nos movemos en un terreno de la fabricación y comercialización de sistemas aeronáuticos embarcados.
el I+D+I está en el ADN de CESA. Nosotros desde nuestra fundación, que fue por allá en el año 89, hace ya más de 30 años, hemos estado invirtiendo constantemente, de una manera sistemática, aproximadamente el 15% de las ventas. ¿Por qué se ha hecho esto desde el principio? Porque este mundo de los sistemas, o estás ahora mismo investigando y desarrollando y tratando de aplicar en tu producto lo que quieres vender dentro de 3 o 4 años, o en 3 o 4 años estás muerto. Nadie va a comprarte. Como decía bien Alfredo, no somos un país barato en salario, ni en posibilidades de obtención de inversiones internas y tal. Nosotros tenemos que competir por tecnología, y o somos retadores en temas tecnológicos, o dentro de 3 o 4 años estaremos obsoletos y nadie tendrá ninguna ilusión por utilizar nuestros productos en una aeronave. Al mismo tiempo estamos, como veis ahí no solamente en la slide, veis que estamos invirtiendo en productos y en certificación. Estamos invirtiendo también en desarrollo de los procesos, una parte muy importante, porque dentro de lo que es abaratar los costes, o tienes unos procesos robustos o también desaparecen, ¿no? El 15% de la plantilla está continuamente dedicada a labores de investigación y desarrollo. Desde nuestra fundación en el año 89, que es la historia, la pronunciación es difícil. A mí me ha costado casi un mes cuando nos compraron pronunciar EUDEFTEC, pero aun siendo complicado al final te acostumbras. Pero somos la misma CESA de siempre, Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos. La marca sigue en vigor, seguimos utilizando y seguimos siendo CESA. La historia de todas las aeronaves en las que hemos intervenido con nuestros productos están absolutamente ligadas a hechos diferenciales con el mercado, que nos obligan a ir cambiando y a ir investigando. Lo primero fueron las limitaciones medioambientales del REACH, y ya desde los años 2000 tuvimos que implantar en el 380, en el Airbus, tecnologías libres de cromo y de cadmio, y fuimos aplicando al principio en modo subcontratación y luego internamente a tecnologías como el HVOF, que es una proyección de plasma de carburo de tungsteno que sustituye al cromo duro en nuestros fabricados, donde ya tenemos instalaciones propias, las tenemos certificadas NASCA y funcionan a la perfección. Todo eso se va introduciendo en todos los nuevos tipos de aviones. La actuación electromecánica, que vendrá a sustituir en el futuro, pues llevamos desde el año 2000 también las primeras implementaciones en el MRTT, en el tanquero de Airbus, con actuadores electromecánicos de más de 24 kilovatios por canal duplicado, en sistema de recogida y sustentación del boom, de la pértiga de reabastecimiento en vuelo, fueron los primeros, pero luego hemos ido desarrollando productos dentro del área de actuación electromecánica que al final sustituirá nuestro corazón inicial, que era la hidráulica y la actuación de hidráulica. Y por fin, pues en otros campos estamos con los fluidos magnetorreológicos, que no es más que simplemente tener unos fluidos hidráulicos que reaccionan ante un campo magnético cambiando su densidad, y por tanto somos capaces de variar la dureza o la resistencia de un amortiguador con un paso de un campo magnético. Hay miles de desarrollos que se han hecho en estos 30 años, muchos de ellos aplicados a productos. Es lo que decía Alfredo: si al final esto no redunda en que puedas ofrecer al mercado un producto mucho más competitivo, pues por precio no vamos a ganar ni una competición. Así que en eso está CESA desde el principio. Ya en el año 2018, y esa es la razón de este nombre tan complicado, pues tanto Airbus, que era nuestro dueño principal, como nosotros mismos, los que estábamos liderando la empresa en aquel momento,
pues decidimos que era el momento de abandonar la casa de nuestros padres y no tener un apellido tan notorio como Airbus, que puede ser muy bueno y lo ha sido desde la creación de CESA para llegar a donde hemos estado ahora, pero que de alguna manera nos ataba ante el podernos ofrecer a otros clientes, pues como Boeing, ¿vale? Hoy en día es un hecho el éxito de esa venta, porque nuestro nuevo cliente sigue creyendo en la innovación como pilar fundamental del desarrollo de la estrategia de CESA, y de hecho pues estamos acudiendo a mercados donde antes ni soñábamos en participar. ¿En qué nos diferenciamos nosotros dentro del mundo de sistemas con el resto de la aeronáutica? Básicamente nosotros, desde que un producto nace en el R&D, en lo que es el desarrollo de ingeniería, los test de certificación para que ese producto sea embarcable en una aeronave con todas sus bendiciones, la fabricación, el montaje, el soporte del producto, el mantenimiento. Este ciclo para cualquier producto son 50 años o más. Es decir, desde que empiezas a diseñar un producto hasta que ya no lo vendes más, pueden pasar 50 años. Es el caso de aviones como el 101 o el Aviocar, donde seguimos manteniendo trenes y vendiendo repuestos. Y además pues, es un negocio altamente rentable. ¿Cuál es la característica fundamental que definiría a este tipo de trabajo y para qué fundamentalmente nos ha servido el haber gastado tanto dinero? Yo no diría gastado, haber invertido tanto dinero en I+D, tanto de productos, tanto de medios de la empresa como de medios públicos, ¿no? Pues esa es la dicotomía, o gastar o invertir. Ahora que se está hablando de todo el dinero que va a venir de Europa, pues tenemos que decidir inteligentemente si gastarlo, quiere decir comérnoslo sin más beneficios, o invertir. El I+D es una inversión clara. Produce retorno. ¿De qué manera? Pues los impuestos que paga la empresa, la aportación a la seguridad social de nuestros trabajadores y nuestra misma, el empleo que estamos ofreciendo, con todo lo estable que es, y evidentemente pues la exportación. En este campo prácticamente casi todo lo que fabricamos o lo exportamos nosotros directamente o lo exportan nuestro principal cliente, que hasta ahora había sido Airbus. Ese retorno es importante. La calidad del empleo que nosotros ofrecemos, veis ahí el tipo de contrato. Solamente 10 personas de toda la empresa están ahora mismo con un contrato no indefinido. No nos podemos permitir el lujo incluso de perder los empleados que tenemos, porque es nuestro know-how. Una vez que alguien está aquí capacitado, no podemos permitirnos el lujo de perderlo. Es nuestra necesidad para futuras licitaciones de ofertas que estamos presentando y para nuestro funcionamiento diario. El 46% de nuestra plantilla son graduados universitarios. Nosotros, aparte de tener un contrato fijo y estable y de calidad, todos nuestros empleados o son universitarios o tienen una formación de grado superior de formación profesional. Nadie que no tenga esa formación entra en la empresa. Esto, aparte de lo que hacemos internamente, está reforzado por un empleo inducido. Como decía antes Alfredo en su presentación, yo diría el 65% de las horas totales que corresponden a nuestros fabricados y a lo que vendemos están en la calle, están en los subcontratistas, fundamentalmente a nivel local. Local me refiero no solo a Madrid, sino en España, en lo cual inducimos un empleo fuera bastante importante y bastante estable a lo largo de los años. De hecho, esta estabilidad, la apetencia por los clientes de nuestros productos, que están altamente desarrollados tecnológicamente, pues nos ha hecho que, en contra de lo que ha sido la práctica habitual en muchas empresas y en las aeronáuticas no es una excepción, de haber tenido que recurrir a despidos o a ERTE
CESA en todo este periodo, aparte de haber tenido la suerte o el saber hacer, que muchas veces hay que saber hacerlo, de luchar con esta pandemia de manera interna, poniendo todos los medios necesarios y realmente con buen resultado. Hemos tenido la suerte de no haber tenido la necesidad de hacer un ERTE. Nos han bajado unos programas, nos han subido otros. Esa es la ventaja de tener muchas patas distintas en las que sustentarte. Y el resultado es que no hemos tenido que acudir a ninguna regulación de empleo, ni temporal ni definitiva, y que incluso pues, durante este ciclo de pandemia pues, hemos ganado un contrato con Boeing que ya tenemos firmado y que a partir del año que viene nos provoca un crecimiento de un 13%. Tenemos además varias ofertas en liza y con buenas perspectivas. Yo creo que la empresa, y todo está basado en la tecnología, y la tecnología solamente se genera a través de la I+D+I, tenemos un futuro absolutamente claro y prometedor. ¿Qué cosas tenemos internamente? Pues para oportunidades de I+D, por supuesto, está el Plan Tecnológico Aeronáutico, están los nuevos programas de militares, como es el FCAS, el MALE o el Jet Trainer de Airbus. Está el proceso de Clean Aviation, el avión nuevo de Airbus 0E y los nuevos retos de Boeing, como el NMA. ¿En qué campos queremos invertir? Pues claramente en temas de enfriamiento, refrigeración, en densidad de potencia, conseguir motores que con el mismo peso entreguen más potencia o la misma potencia con menos peso, que es lo mismo. Sistemas de análisis de la fatiga en los materiales que nos den una idea de cuándo hay que predecir reparaciones o sustituciones de elementos. Dentro del uso del hidrógeno, que es uno de los pilares fundamentales de desarrollo que hay ahora mismo en Europa, está el tema de la criogenización y, por supuesto, la fabricación aditiva, que hoy en día es una utopía, que hoy en día económicamente no sustituye las técnicas de mecanizado convencional, pero es como cuando nacieron las impresoras de papel, ¿no? Eran muy caras, pero hoy en día se compra una impresora por 180 euros. El día de mañana la fabricación aditiva, cuando sea un hecho y los fabricantes tengan la confianza de introducirla dentro de los aviones, pues habrá un uso masivo y un abaratamiento de los costes. Y sobre todo, pues la reducción de ciclos de desarrollo. Cada vez más los fabricantes que quieren el diseño de un producto lo quieren rápido, no quieren esperar 2 años a que tú lo certifiques. Y en eso estamos también. Y por mí es todo. Si tenéis alguna pregunta, pues al final la hacéis. Gracias por vuestra paciencia y vuestro interés. Muchísimas gracias, José, por cerrar este bloque de intervenciones, que verdaderamente ha sido un lujo escucharos a todos, y les agradecemos que nos hayan acompañado. También queremos agradecer a Madrid Network por habernos ayudado a la organización de este encuentro y les recordamos que en la página web eventos.one.es tienen siempre la información actualizada del tipo de encuentros que vamos a desarrollar. Así que nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Cuando el vídeo esté publicado en el canal de YouTube de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, les avisaremos vía email. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde.